¿Qué tal? Buen día. Vamos a exponer el día de hoy, tema 4, acondicionamiento de espacio. Como punto número 1, el acceso a una biblioteca. Como tal, la definición es un sitio web en base a la tecnología con formatos digitales. Ofrecen un espacio para cargar y descargar clips, videos. Al día de hoy tenemos plataformas como YouTube o Video. ¿Ok? Como funcionalidad, tenemos como parte de la funcionalidad eh, cómo catalogar y conservar, ya sea obras visuales, soportes en presentaciones, variedad de soportes digitales e integración de medios, ya sean textos, sonidos o animaciones 3D. Además de un punto muy importante, es el tiempo para la preparación y diseño de material relevante y planificación de clases. En este punto se establecen los resultados del aprendizaje, el contenido y las estructuras de una sesión. Como tal, la clave aquí es la planificación. Como tal, el concepto como tema administrativo dice que la planificación es una técnica para minimizar la incertidumbre y dar más consistencia al desempeño de la empresa. Esto va más dirigido a un aspecto administrativo. De alguna manera, por parte de nosotros, nos interesa más la parte educativa, la cual dice que tiene principio de participación, favorece y propicia el análisis, reflexión, discusión y toma de decisiones. Otro principio es la interculturalidad, tomar en cuenta las características y realidades existentes en la localidad. Otro principio es de equidad, la construcción de la planificación debe garantizar la inclusión de todos y todas en igualdad de oportunidades y condiciones. Y el principio de la integridad. Este es el espacio de integración de todos los ámbitos del quehacer social. ¿Ok? Como tal, tenemos también el resultado del aprendizaje. Estos deben de ser identificados para, para cada sesión. De estos son tareas. Esto quiere decir que al final de cada sesión el alumno será capaz de utilizar de un modo eficiente el catálogo para encontrar artículos de revistas o de las bibliografías genéricos. Por ejemplo, al final de esta sesión, el alumno como tal podrá ser capaz de actuar eficazmente en pequeños grupos de trabajo. Aquí también hay que recordar que se debe de expresar en términos centrados en el alumno. ¿Qué quiere decir? Como parte 1, la tarea se define una acción observable y expresarla en términos activos. Como tal, como ejemplos tenemos el listar, identificar, formular, seleccionar, resolver, calcular, escribir, demostrar, emparejar, traducir o distinguir entre. Como tal, recomendación es evitar términos abstractos como entender o apreciar. Eh, como parte 2, tenemos las normas. Esto es indicar las competencias que el alumnado debe alcanzar. Estas deben de ser medibles, como tal la precisión, velocidad y calidad. Como ejemplos, sin error, dentro de 10 minutos, de manera coherente y bien organizada. Otra parte que tenemos también, las consideraciones.
como tal es describir cómo se lleva a cabo la tarea, como por ejemplo una serie de problemas que hay que resolver, las herramientas o equipos que se emplearán, eh, cualquier ayuda especial o manuales suministrados. Por ejemplo, sin hacer referencia a un manual, marcando el cuadro previsto mediante la lista de verificación de la evaluación. Como características tenemos el buscar, entre tantos, buscar la racionalidad en la toma de decisiones. Constituye un curso de acción escogido entre varias alternativas de caminos potenciales. Es repetitiva, incluye pasos o fases. Es sistemática. Se debe tener en cuenta el sistema y subsistemas de lo conforma. Asigna recursos. Tiene por fin la definición, el dimensionamiento y la asignación de los recursos humanos y no humanos. Y además es cíclica. Se convierte en realidad a medida que se ejecuta. Ok, vamos a entrar al tema de tipos, manejos de software como medio didáctico. Como tal vamos a describir ahorita tipos de software y niveles educativos. Como estos son programas educativos, como tal definición o tipos de software, como tal son programas educativos, son programas didácticos y son un medio didáctico. Al igual que facilitan los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Facilitan los procesos como tal. Y además de que existen también existen programas tradicionales basados en los modelos conductistas de la enseñanza, los programas de enseñanza asistida por ordenador, por asistencia de inteligencia artificial. Vamos a encontrar su clasificación de estos tipos de software. Como tal, uno de ellos es los programas tutoriales. Estos son programas que en mayor o mayor medida dirijan el trabajo de los alumnos. Como tal, son basados en la enseñanza que comparan las respuestas de los alumnos con los patrones que tienen de manera correcta. Por ejemplo, otro de los programas son los programas ramificados, basados inicialmente también en modelos conductistas. Los tres entornos tutoriales. Estos en general están inspirados en modelos pedagógicos cognitivos. Y 4 sistemas tutoriales expertos. Estos son elaborados con las técnicas de la inteligencia artificial, como se había mencionado anteriormente. Otra de las clasificaciones por base de datos. Estos proporcionan unos datos organizados, igual en un entorno estático, según determinados criterios y facilitan su exploración y consulta selectiva. Dentro de estos se clasifican dos, que uno es base de datos convencionales, que tienen la información almacenada en ficheros, mapas o gráficos. Estos hace que el usuario pueda recorrer según su criterio para recopilar cierta información. Y los otros que son base de datos tipo sistema experto. Estos son igual base de datos más especializados que recopilan toda la información existente, ya sea de un tema en específico, y además al usuario lo asesoran cuando está buscando determinadas respuestas. Hay otro tipo de software que se le llaman simuladores. Estos como tal tienen un tipo de modelo y dinámico además. Esto es a través de cuestiones más gráficas o animaciones interactivas. Facilitan la exploración y modificación a los alumnos que pueden realizar aprendizajes inductivos.
o deductivos también, mediante la observación y posibilitan un aprendizaje significativo por descubrimiento. Además de que pues, los mismos estudiantes pueden tener esa iniciativa de investigación, además que puede ser en tiempo real o en un tiempo pues, acelerado. Se pueden diferenciar en estos dos tipos de simuladores, como es el modelo físico-matemático. Esto es más, como lo dice el título, de más manera numérica. Es que tiene unas leyes representadas por un sistema de ecuaciones ya determinadas. Estos programas a veces son utilizados por profesores delante de una clase que ocupan lo que son las pizarras electrónicas. Esto como demostración o para ilustrar un concepto o facilitan la transmisión de información a los alumnos, que esto ya después podrían utilizar de manera autodidacta, que se pueden, estas tipos de pizarras ayudan a guardar toda la información o cierta información en específico y poderlas a un futuro con el alumno poderlas repasar. Y hay otros, este tipo de software que son simuladores, hay uno que se llama entornos sociales. Estos como tal son una realidad regida por unas leyes no del todo determinantes, como la modelo físico-matemático. Aquí se pueden incluir juegos de estrategia, de aventura, que exigen una estrategia cambiante a lo largo del periodo en el que el alumno esté en interacción con este tipo de softwares. Hay otro tipo de software que se le llaman constructores. Estos tienen un entorno, son programas que tienen un entorno programable, facilitan a los alumnos, pues los ayudan unos elementos simples con los cuales pueden ir construyendo de manera la capacidad del alumno o más complejos o diferentes entornos. Hacen que se puntualice el aprendizaje heurístico y de acuerdo con las teorías cognitivas, pues los alumnos tienen sus propios aprendizajes. Se pueden distinguir de estos tipos de software de dos maneras. La primera, de manera constructores específicos. Estos ponen a disposición a los alumnos una serie de mecanismos de actuación. Esto de manera que permiten ciertas operaciones, cierto grado de complejidad. Esto mediante la construcción de ciertos entornos, modelos, y de esa manera avanzan aprendiendo a una cierta materia, cierta disciplina o un entorno en específico, dependiendo del tipo de programa. El otro tipo es el de lenguajes de programación. En estos encontramos el tipo Logo o Pascual Basic. Estos son, llamémoslo como laboratorios simbólicos. Se pueden construir un cierto número ilimitado de entornos. Aquí los alumnos se convierten en profesores de alguna manera, ya que pues pueden controlar ciertas en base en tecnología, ciertos robots, ya sea por cuestión en arquitecturas, motores, de manera que las posibilidades educativas se incrementan en ámbitos más tecnológicos y favorecen a un mejor aprendizaje del alumno. Y hay otro tipo de clasificación de programas que se llaman programas herramienta. Como tal, son programas que propician un entorno instrumental con el cual se facilita la realización de ciertos trabajos generales de tratamiento de información. Como tal, de los más utilizados de estos grupos son varios,
son en general 5. El primero son los procesadores de texto. Estos se facilitan con una impresora que convierten a la computadora en una tipo máquina de escribir. El número 2 son gestores de bases de datos. Estos sirven para generar potentes sistemas de archivo. Estos permiten almacenar de manera organizada y poder a un futuro poderla recuperar o modificarla. La número 3 son hojas de cálculo. Estos como tal, en base a una computadora, tienen una calculadora de manera programable, ocupando ciertas fórmulas o programación para realizar actividades que requieran cierto tipo de cálculos matemáticos, a lo mejor no tan complejos de manera gráfica, pero sí de manera numérica. Hay programas, el siguiente punto son programas de comunicación. Estos permiten que cierta comunicación sea efectiva a través de computadoras en un mismo espacio. ¿Qué quiere decir? Que se requieren de internet para poder tener una comunicación entre ellas. Puedan enviarse igual, ya sea mensajes y gráficos, programas. Esto es más usado en plataformas de transmisión de datos, información, videos en general. Otro tipo de programas es el de experimentación asistida. Este tipo de programas pues tienen un cierto uso de señales que es entre analógico y digitales. Como tal, tienen un comportamiento que tienen que ver mucho en cuestión de información y se puedan elaborar en representación más gráfica. Esto es entre lo que se ocupa, en lo que se estudia, y hacen una representación de las mismas relaciones del tema o del programa en sí entre las variables estudiadas. Bueno, hasta aquí sería todo lo que es referente al tema de tipos de software y niveles educativos y el acondicionamiento de espacio. Muchas gracias.